frustrante y decepcionante, palabras que reflejan lo que ha sido el devenir de la selección francesa por décadas en el fútbol mundial, donde les ha sobrado talento y convicción para llegar a lo más alto. Pero su romanticismo y exceso de confianza los han llevado a protagonizar escándalos más que vergonzosos. Bienvenidos al recorrido por los instantes más memorables de la selección Bleu, que a pesar de su elegancia, ni siquiera esta se ha podido salvar de la mancha de los fracasos deportivos. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Eliminación del seleccionado francés en la Copa del Mundo. Y arrancamos con una de las campañas más decepcionantes en la historia de los Bleu, pues llegaron al Mundial de Corea y Japón como los campeones defensores. Los hombres de Roger Lemaire fueron los encargados junto a Senegal de dar el puntapié inicial de esa Copa del Mundo, que en su partido inaugural vivió una de las mayores sorpresas en la historia, ya que esta selección de Francia, que venía de ganarlo todo, perdió aquella noche frente a los novatos africanos por 1-0 con un gol histórico de Bouba Diop. Aquella derrota fue demoledora para los galos, que pagaron caro su exceso de confianza y la ausencia de Zinedine Zidane por lesión. El caos continuó en el segundo encuentro frente a Uruguay, donde los tricolores volvieron a mostrar un juego pobre y sin ideas, donde la figura fue Fabián Barthez, que hizo méritos para mantener su portería a cero. Con muy pocas posibilidades de clasificar, enfrentaron en la tercera fecha a una selección danesa que venía como líder del grupo, título que revalidó en aquel encuentro, pues no dudaron en propinarle a los galos otra derrota para el recuerdo, patrocinada por los goles de Rommedahl y Thomasson, que sentenciaron a un campeón del mundo que pasará a la historia por ser eliminado en la fase de grupos sin marcar ni un solo gol. Lo que mal empieza, mal termina, eso es un hecho. Explotó la bomba en la selección francesa. Seguimos ahora con el desastre que ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010, un escándalo que se empezó a cimentar desde la mismísima clasificación, cuando los galos se beneficiaron de una mano grosera de Thierry Henry, que fue determinante para superar a Irlanda en el repechaje. Sin embargo, la novela de los escándalos continuaron en el Mundial, donde Francia debutó contra Uruguay, encuentro donde se vio que las cosas no estaban funcionando en el equipo, pues fue un conjunto gris sin alma y que no jugaba a nada. De ahí el 0-0 final. En el segundo partido contra México estallaría la guerra que se convirtió en la interna del equipo, pues en el entretiempo el delantero Nicolás Anelka insultó al técnico o astrólogo Raymond Domenech, luego de que éste le alegara por su rendimiento en el campo. Estas confrontaciones terminaron de condenar a un equipo que no se encontraba por ningún lado, y vio como México lo superó aquella noche por primera vez en la historia de los mundiales. Tras esa derrota humillante, los jugadores en defensa de Anelka, que fue expulsado de la concentración, se negaron a entrenar, e incluso el capitán Evra casi termina a los golpes con uno de los asistentes técnicos. En ese clima hostil se llevó a cabo el tercer partido y último para los tricolores en ese campeonato, pues de nuevo se llevaría una derrota para el recuerdo contra la selección local por 2-1, de manera que los franceses se despedían de Sudáfrica prematuramente, en medio de un infierno que le costó la cabeza a más de uno e implicó un profundo renacimiento del fútbol francés. C'est la fin. Uno de los capítulos más humillantes y oscuros para los Bleus en su historia son las fatídicas eliminatorias rumbo a Estados Unidos 94, específicamente las dos últimas fechas, donde se vivió una catástrofe. A falta de 2 partidos para el final, Francia solo había perdido 3 puntos en el camino, y si bien lideraba su grupo, Suecia y Bulgaria venían acechando desde atrás. En el penúltimo encuentro debían recibir a Israel en París, partido de trámite en teoría, pero sucedió todo lo contrario. Los de Oriente Próximo tuvieron su día de suerte y le propinaron a Francia una de sus derrotas más insólitas en su patio, 3-2 final, que los obligaba a no perder su último partido contra Bulgaria para clasificar. Todo parecía ir normal aquella noche en París, tras el gol inicial de Cantona que le daba a los galos su boleto a Estados Unidos. Sin embargo, el primer susto búlgaro llegó a cargo de Kostadinov, que con un certero cabezazo perforó la portería local. Pero cuando todo parecía encarrilarse a favor de los Blues, en el minuto 90 llegó un contraataque mortal de los búlgaros, que finalizó en un misilazo de Kostadinov, que se coló por la portería local, callando a toda una ciudad luz que vio a su selección despedirse del mundial a pocos minutos del cierre. Todo un golpe bajo para un equipo con grandes nombres, que sería uno de los grandes ausentes de ese campeonato. L'Italie championne du monde.
A pesar del gran torneo que logró Francia en Alemania 2006, pocos aficionados galos podrán olvidar el cruel desenlace en el que terminó el mundial, donde casi vuelven a ser los monarcas del fútbol. Los galos empezaron discretos tras flojos empates que firmaron en el inicio del torneo, 0-0 ante Suiza y 1-1 ante Corea del Sur. Sin embargo, el último encuentro ante Togo fue una victoria clara de 2-0, que le dio el pase a la siguiente ronda, pero con algunas dudas. La exhibición llegó en los octavos de final, donde se enfrentaron a sus vecinos españoles. La tricolor recuperó ese fútbol sólido que los hizo campeones en el pasado, y gracias a un recital de Zidane, los galos superaron a la Furia por 3-1, eliminando a uno de los favoritos. Motivados por ese gran golpe, los hombres del astrólogo Domenech volvieron a sorprender a todos en los cuartos de final, contrarrestando a las grandes estrellas de Brasil y dominando el partido a su antojo, que se resolvió con un gol de Thierry Henry que hundió las aspiraciones de la verde amarela en Alemania. En semifinales se enfrentaron a Portugal, que exigió la cara más fuerte de los galos, que partiendo de una defensa sólida se adueñaron del partido, tras el gol de penal que convirtió Zidane. La defensa gala de nuevo se impuso sobre el ataque del rival, por lo que Francia concretó su pase a la esperada final. En el partido definitivo contra Italia todo parecía ir bien luego del penal que convirtió Zidane al inicio del encuentro, pero el tanto de Materazzi emparejó rápidamente el marcador. Francia intentó volver a la delantera, pero la férrea defensa italiana, más un gran Buffon, hicieron que la igualdad se mantuviera hasta los penales. Sin embargo, lo peor para Francia llegó antes del final, cuando su capitán Zizou, tras una provocación de Materazzi, le propinó un cabezazo al italiano, que significó su expulsión del partido, que sería su último encuentro como profesional. Ya en los penaltis, el fallo de Trezeguet le dio la desventaja a los galos, que vieron cómo se les escapaba la gloria en sus narices, tras la conversión de Fabio Grosso, que le daba el título a Italia y por lo tanto, una de las caídas más dolorosas en la historia de los galos. Francia por un buen tiempo fue el ejemplo de un equipo ganador, especialmente cuando juega en su patio. Sin embargo, eso se acabó en la fatídica Eurocopa del 2016. Los galos iniciaron su camino en la fase de grupos, donde fueron efectivos pero sin convencer en su juego, sufriendo para vencer a Rumania y Albania, para cerrar la zona con el empate a 0 que nunca puede faltar contra Suiza. En cuartos, la deficiencia futbolística de nuevo puso a transpirar a los Blues, que tuvieron que remontarle a Irlanda con un doblete de Griezmann que se hizo esperar para pasar a los cuartos de final. La contundencia apareció por fin en los cuartos, donde aplastaron sin vacilar a la sorpresa del torneo, Islandia, que se despidió de la Copa con un 5-2 contra los locales. Aquella victoria fue todo un golpe de moral para los franceses, que les ayudó a enfrentar con sapiencia el duro duelo que le depararon las semis ante Alemania, donde fueron los teutones los que dominaron la pelota y generaron las ocasiones, pero la efectividad estuvo del lado galo, que con un doblete de Griezmann les alcanzó para superar a una Mannschaft que fue incapaz de perforar la retaguardia bleu. Los tricolor llegaban como máximos favoritos a la final, pues se enfrentaban a una Portugal que venía de menos a más, pero que no parecía tan sólida como para complicar a los locales. Sin embargo, aquella noche parisina fue toda una pesadilla, pues los galos lo intentaron de todas las maneras, pero la seguridad lusa, más un poco de suerte, mantuvo la paridad de manera increíble hasta el alargue. Pero una Portugal que se había quedado sin Cristiano Ronaldo fue capaz de dar el batacazo, y con un certero remate de Eder le dio a los franceses uno de los tragos más amargos y difíciles de digerir, pues luego de tantos años por fin habían sido batidos en su casa. Eder fait beaucoup de mal, et il marque, c'est l'ouverture du score. Le Portugal grâce à Eder mène à 1-0. Son entrée a fait beaucoup de mal aux Bleus. Y en el bonus de lo peor de la selección gala, no podemos pasar por alto la vergüenza que sufrieron en las eliminatorias a Italia 90, donde de manera escandalosa quedaron por detrás de Yugoslavia y Escocia en su grupo. También hay que recordar su fallido intento de ser un buen local en el Mundial de Francia 1938, donde apenas pudieron pasar la primera ronda al superar a Bélgica, pero fueron despachados por Italia en los cuartos de final. Por su parte, en las Eurocopas también han tenido sus capítulos oscuros, como la de 1992 y 2008, donde en ambas ocasiones los Blues firmaron presentaciones decepcionantes al quedarse en la fase de grupos. Y arrancamos lo mejor de los Blues con su conquista en la Copa Confederaciones jugada en 2001 en Corea y Japón, donde venían ganando todo, y aquel torneo no fue la excepción. A pesar de no tener a sus grandes estrellas, los europeos arrancaron con todo este campeonato, goleando a Corea del Sur por 5-0. Sin embargo, una sólida selección de Australia los sorprendió en el segundo partido, donde los Socceroos se impusieron por 1-0. Sin embargo, México pagaría los platos rotos, pues llegaría otra goleada de los galos para alcanzar la clasificación y el primer lugar del grupo.
Lo interesante llegó en las semifinales, donde se repitió la final del Mundial de Francia 98, aunque sin los mismos protagonistas. Sin embargo, fue un buen encuentro donde Pires abrió el marcador para los suyos. Ramón igualaría para la verde amarela, que de nuevo caería ante los galos, pues Desailly puso el 2-1 final que le daba la oportunidad a Francia de conseguir un nuevo título. La definición se jugó ante el local Japón. Sin embargo, a pesar de intentarlo, los asiáticos sucumbieron ante el talento y la jerarquía de los franceses, que con un tanto de Patrick Vieira les bastó para firmar el triplete aquella noche en Yokohama, pues se convirtieron en los vigentes campeones del Mundial, la Euro y ahora la Copa Confederaciones. Francia campeón de la Copa Confederaciones de edición 2003. A pesar del desastre que vivieron en el Mundial del 2002, Francia pudo revalidar el título de la Copa Confederaciones con otra conquista en 2003. Los galos, que en esta ocasión serían los anfitriones del evento, debutaron ante Colombia, selección que se alcanzó a ilusionar con la sorpresa, pero Henry de penal le dio la primera victoria a los europeos, que continuaron con su buen rendimiento al vencer por 2-1 a Japón y cerrarían una fase de grupos perfecta con una paliza de 5-0 sobre Nueva Zelanda. En semifinales se enfrentaron a Turquía. Francia parecía encaminar otra goleada, ya que marcaron 3 goles en el primer tiempo. Sin embargo, los otomanos tenían algo más para decir y alcanzaron a asustar a sus rivales con 2 tantos, que los puso en la conversación, pero no bastó para evitar la eliminación. Luego llegaría una final muy especial ante Camerún, pues los africanos venían de perder a su compañero Marc-Vivien Foé, el cual sufrió un desmayo que luego trágicamente condujo a su muerte en el partido de semifinales ante Colombia. Sin embargo, esto lejos de amilanar a los leones indomables, les motivó para ganar en memoria de su amigo, por lo que aquel partido fue todo un reto para Francia, que tuvo que esperar un gol de oro de Thierry Henry en el alargue para consagrarse campeón. Pero más allá del título, lo que especialmente se recordará de esta final será esa celebración que compartieron ambas selecciones en memoria de su colega fallecido. And the nation celebrated their first international honor. La Eurocopa de 1984 fue el momento donde Francia entró a la elite del fútbol europeo, gracias a completar una copa impecable de la mano de una generación de jugadores talentosos liderados por Platini, que lograron ser profetas en su tierra. El debut fue un duro reto ante Dinamarca, que llegaba con un equipo sólido, por lo que Francia solo pudo encontrar la diferencia con un solitario gol de Platini. Con menos presión, los galos se deleitaron ante Bélgica, donde sacaron todas sus armas y aplastaron a sus vecinos por 5-0. Sin embargo, en el tercer partido tuvieron que sudar para vencer a Yugoslavia, que no había sumado ni un punto, pero de nuevo la categoría de los locales le regaló un nuevo triunfo para acabar como líderes. En semifinales, los tricolor eran los favoritos ante una Portugal que se había visto muy irregular en el torneo. Sin embargo, fue un duelo apasionante donde ambas selecciones no se guardaron nada. Luego de 90 minutos en el que el partido acabó 1-1, el alargue convirtió a este cotejo en uno de los más memorables, ya que fue un intercambio de golpes, que finalmente se resolvió con el gol de Platini a 1 minuto del final, que mandaba a los locales de manera épica a la final. Allí se las vieron con España, eterno vecino y rival que venía de menos a más, y que alcanzó a asustar a los locales con unos ataques, pero la tranquilidad llegó luego de un tiro libre de Platini, que para fortuna de los locales se le escapó al portero Arconada de las manos, duro revés del que no se pudieron recuperar los visitantes, por lo que Bruno Belon al minuto 90 cerró una victoria que se convirtió en el primer gran hito del fútbol francés y consolidó a Platini como una de las leyendas del fútbol galo. En el fútbol francés, hablar de hazañas y remontadas es hablar de la Eurocopa del año 2000, organizada en Bélgica y Holanda. Los franceses llegaban como campeones del mundo, pero en la fase de grupos sufrieron más de lo esperado, pues a pesar de ganar con claridad los 2 partidos ante Dinamarca por 3-0 y contra República Checa por 2-1, los galos perdieron el liderato en el tercer partido, al ser derrotados por el local Holanda 3-2. Resultado que los dejó como escoltas del grupo y los obligó a vérselas con España, partido donde los hombres de Roger Lemaire apelaron a su categoría para doblegar a sus vecinos por 2-1 con tantos de Zidane y Jorge Caer. La generación de oro de Portugal fue el siguiente adversario en las semifinales, donde tuvieron que sudar ante el fuerte equipo luso, que se adelantó con un gol de Nuno. Henry luego puso la igualdad en un partido bastante parejo, que podía ir para cualquiera, pero un penal a favor de los Blues en el tiempo suplementario le permitió a Zidane darle el boleto a la final a su país. El gran duelo fue contra Italia, un viejo conocido que siempre los complicó en el pasado, y allí no fue la excepción, pues la sólida defensa azzurra marcó los tiempos del encuentro, y más aún con el tanto de Del Vecchio para la Nacional, y cuando parecía que la Euro iba a ser para los italianos, un gol de Wiltord en el último suspiro despertó la locura gala, que significó un envión anímico importante para los tricolor, que encontraron en Trezeguet el héroe en el tiempo extra, pues fue el autor de un gol de oro histórico que le daba la segunda Eurocopa a Francia, en medio de una de
las finales más apasionantes de la historia de este torneo. Du monde, il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui, l'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe grâce à Pires et Trezeguet sur ce coup-là, mais aussi grâce à Wilton. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Pero sin duda la gran hazaña del fútbol francés fue la consecución del Mundial 1998, donde fueron profetas en su tierra, de la mano de su mejor generación, talento y fuerza al servicio de la gloria. Los hombres de Yves Jacquet completaron una fase de grupos impecable, aplastaron primero a Sudáfrica 3-0, hicieron lo propio con Arabia Saudita al derrotar a los asiáticos 4-0. Finalmente, el duro equipo danés no pudo resistir el poderío galo, cayendo por 2-1, por lo que los dueños de casa se hicieron con el liderato del grupo. En octavos llegó el sufrimiento, pues una aguerrida Paraguay complicó demasiado el ataque francés, que recién tuvo su oportunidad en el tiempo extra, donde Laurent Blanc batió a Chilavert con el primer gol de oro en la historia de los mundiales. En cuartos, otra defensa sólida complicó a los locales, pues Italia no le regaló nada, y los galos tampoco asumieron demasiados riesgos para caer en la trampa del contraataque azzurro, por lo que el partido se condenó a un irremediable 0-0, que apenas se resolvió en los penales, donde no fue el turno de Roberto, sino de Di Baggio para fallar el penal definitivo, que le daba a Francia su pase a las semifinales. Allí se enfrentaron con la sorpresa del campeonato, Croacia, donde su máxima figura, Davor Šuker, adelantó a los visitantes abriendo el marcador, pero en una jornada casi surrealista, el feroz defensor Lilian Thuram fue el héroe con 2 goles increíbles, sus 2 únicos tantos en su carrera con la selección gala, para poner a los dueños de casa en la final. El gran día llegó y una Brasil con estrellas, aunque con un Ronaldo diezmado física y mentalmente, llegaba al Stade de France como el rival de los locales aquella tarde parisina, donde fue la consagración definitiva de Zinedine Zidane, que comandaba el ataque y la magia de los suyos, mientras la imponente retaguardia azul se encargó de neutralizar a los arietes de la verde amarela. Fue cuestión de tiempo de que llegaran las anotaciones de los locales. Zidane, por duplicado, vacunó a los sudamericanos de cabeza, tantos que derribaron a una Brasil sin ideas, y que vio como Petit puso el 3-0 final sobre el cierre del partido. Et but! Troisième but d'Emmanuel Petit qui marque a la dernière minute. Lo que concluyó una de las finales más dispares en la historia, con Francia como un claro y merecido ganador. Y en el bonus de lo mejor del cuadro galo hay que rememorar el increíble mundial que se mandaron en Suecia 1958, donde llegaron hasta el tercer lugar, perdiendo con Brasil en semis, pero llegando al podio derrotando a Alemania Occidental, hazaña completada de la mano de los goles de Jos Fontaine, histórico delantero que ostenta el récord de mayor número de goles convertidos en un solo mundial, con 13 tantos en aquella oportunidad. También hay que recordar la gesta de México 86, donde los franceses comandados por Platini alcanzaron las semifinales, donde perdieron con Alemania, pero en el tercer puesto vencieron a Bélgica. Y hasta aquí este repaso por los 5 peores y mejores momentos del combinado galo. No olviden comentar si están de acuerdo o no con esta selección de episodios históricos de este equipo. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal Palabra de Gol.